Hola estoicos, hola estoicas. Este es un nuevo episodio de Vida Estoica, donde a través de mis experiencias diarias comparto un estilo de vida estoico aplicado al mundo actual. Un estilo de vida no solo estoico, sino mezclado con el vipassana, mezclado con el modo de vida que llevo, al cual le llamo alto rendimiento holístico, que es el trabajo, potenciación, optimización y equilibrio de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual, y la ultraproductividad, trabajar con más foco, más propósito, para producir más y mejores resultados, pero sobre todo para vivir una mejor vida. En este episodio de hoy, lo que disecciono, o lo que trato mejor que lo que disecciono, es cuáles han sido los libros que he leído sobre estoicismo a día de hoy. Esta fue una pregunta que me vais a perdonar, y sobre todo me perdonarás, porque la persona que me hizo la pregunta no recuerdo el nombre y no lo apunté y no lo he encontrado en los comentarios, pero honro su pregunta, pido disculpas por no recordar su nombre y hago este vídeo con motivo de su pregunta. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido o cuáles son los libros que has leído sobre estoicismo? Bien, los tengo aquí. Voy a empezar por orden de importancia. Este libro, el manual de vida de Epicteto, puedes ver que está un poco carcomido, gastado. Creo que lo habré leído 15 veces. Lo he subrayado, resubrayado, requete subrayado, marcado. Creo que este libro contiene la esencia del estoicismo en 92 páginas como estas. Este libro es definitivamente, de todos los libros que he leído, es el único libro que me atrevería a recomendar siempre, 100%. De hecho, lo he recomendado tanto que hasta en la casa del libro me llamaron por teléfono diciendo que no recomendara más porque no tenían más libros. El manual de vida de Epicteto. Epicteto posiblemente es el estoico que más la ha clavado de todos. El libro es una Biblia del estoicismo. De hecho, es la Biblia del estoicismo. De hecho, es interesante porque mi próximo proyecto editorial va sobre el estoicismo y estoy pensando en llamarle la Biblia del estoicismo moderno. De hecho, puedo decir que se va a llamar la Biblia del estoicismo moderno. Y esta es la Biblia del estoicismo al completo. El siguiente libro que leí, que no lo tengo aquí porque creo que lo tiene mi querido amigo Álvaro Villa, pero tengo la versión en inglés, es Meditaciones de Marco Aurelio. Este es el clásico de Penguin, pero hay otro que se llama Los pequeños libros de la sabiduría, donde es en castellano y se llama Meditaciones. Lo que pasa es que lo tiene Álvaro Villa ahora mismo, mi compañero, amigo y colega. Este es en la versión inglés de Penguin. Meditaciones de Marco Aurelio, como muchos de vosotros o vosotras conoceréis, es un libro que Marco Aurelio que se creó a base del diario que Marco Aurelio mantenía para sí mismo con sus propias meditaciones. Un libro brillante, pero al principio difícil de trabajar por el lenguaje, por la prosa, por la escritura, pero muy, muy potente. Siempre recomiendo, no sé si yo soy nadie para recomendar, pero como por lo menos yo lo hice, leí la primera vez, no me enteré de mucho y leí otros libros y profundicé más en el estoicismo. Y luego le pude sacar un partido tremendo. Lo he leído 2 o 3 veces. Un libro fundamental. El siguiente libro que leí fue Séneca, Letters from a Stoic, el cual también es conocido como las cartas a Lucilio
en castellano. Un libro sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el progreso, sobre qué es todo lo que se puede llegar a hacer con el estoicismo, en el cual Séneca habla a Lucilio sobre la vida en general. Es un libro lleno de enseñanzas donde descubres el potencial, frescura, irreverencia y sabiduría de Séneca de forma muy práctica, muy práctica. La verdad que me ha aportado muchísimo. Seguidamente otro libro que leí es Enquiridión, que es el manual se llama Discursos de Epicteto, es la obra un poco más completa del manual de vida, de lo poco que queda, lo poco que se rescató y que ha perdurado de Epicteto, en el cual pues encuentras parecido a lo que puedes encontrar en el manual de vida, pero un poco más extenso. De hecho, seguro que hay más ediciones o más contenido sobre Epicteto, pero de momento este es el que yo he leído, ¿vale? Enquiridión de Epicteto. El siguiente libro que leí, que lo estaba recordando ahora, que lo tengo aquí en la mochila, es un libro que me ha impactado muchísimo, sobre la felicidad y sobre la brevedad de la vida. Un libro que Séneca escribe con cartas también a... No recuerdo a quién le escribía la carta, pero como todos son cartas que escribe Séneca a alguien, reflexiones y disertaciones, en este caso sobre la felicidad y sobre la brevedad de la vida. Este libro ahora mismo me encuentro diseccionándolo, que es como leo libros, leo un par de veces, luego disecciono, extraigo todos los aprendizajes y voy aplicando cosas. Me encuentro diseccionándolo ahora para el trabajo editorial, para el próximo libro que publicaré. Y si quieres vivir bien la vida, si quieres realmente reflexionar sobre la mortalidad, este es un libro. Si quieres realmente ver qué es la vida, este es un libro. Este es un libro que me ha aportado muchísimo. Como digo, en este vídeo voy a hablar solo sobre los libros y en otro que voy a hacer más adelante hablaré sobre qué he aprendido, lo más importante que he aprendido de cada uno, pero aquí estoy dejando algunas pinceladas. Por orden, otro libro que he leído, que estoy leyendo ahora es Las cartas morales de Séneca, que es parecido a las cartas Letters from a Stoic a Lucilio, pero esta es una versión más extensa, ¿vale? Que compré en Amazon y como más a modo de libreta me permite trabajar mucho más sobre el libro. Es como digo, las cartas a Lucilio, pero una versión más extensa, ¿vale? Y mucho más completa lo que estoy viendo, porque puedes comparar de aquí a aquí. Esta es una versión más reducida y esto más extensa. Siguiente libro, que yo sé que no tiene mucho que ver con el estoicismo puro, pero quería tener una visión más completa, es Epicuro, un libro de Alianza Editorial que habla donde Carlos García Gual habla sobre quién era Epicuro, qué hizo, qué aprendió, qué creó. A ver, que se me... Y bueno, es un libro interesante para saber quién era Epicuro y sus enseñanzas. Es interesante. No me ha conquistado ni ha sido el mejor libro que he leído, pero otro libro que he leído, que en realidad estoy todavía leyendo, es El arte de la felicidad, un clásico de Penguin sobre también la vida de Epicuro, porque me interesa contrastar el hedonismo con el estoicismo, ¿vale? El epicurismo, sí. Un libro que acabo de comprar ahora, que todavía no he leído, son las cartas esenciales de Epicuro, un reducido con las letras, las doctrinas, los citas al Vaticano, en el cual me parece un gran resumen mucho más al grano y con lo más importante de Epicuro, que es un personaje más interesante de lo que parece.
Otro que yo no sé qué tiene, que quizá no es estoicismo ni mucho menos, es más Tao, pero que me ayuda también a comprender un contraste entre estoicismo, taoísmo, son los Analectos de Confucio. Este es un libro que estoy leyendo ahora mismo porque me ayuda a tener una imagen más extensa, no solo de, evidentemente no es del estoicismo, pero sí de la filosofía. Y sobre todo es interesante contrastar, que por cierto lo voy a enseñar ahora, los diferentes estilos y las diferentes filosofías y doctrinas, ¿no? Ahora otro que estoy leyendo y que estoy empezando a leer son los Yoga Sutras de Patanjali, porque estoy muy introducido en el Vipassana, y dentro del Vipassana hay una cosa que se llama el Satipatthana Sutta, que son los sutras del discurso de la atención plena de Buda. Es un curso avanzado que solo puedes realizar cuando has hecho 3 Vipassanas y uno como servidor, me falta todavía un Vipassana, donde en Vipassana, en un curso de 10 días, te enseñan de forma teórica, de forma práctica, experiencial, lo que es las enseñanzas altas del discurso de la atención plena de Buda. Entonces estoy profundizando también en este libro porque me ayuda a poder cruzar lo más interesante que saco del estoicismo, del budismo, llamémoslo así, y bueno, del taoísmo, en el cual también he leído el Tao Te Ching y otros libros de Lao Tzu. Vale, continúo con un libro que empecé, pero he parado, que se llama Los Escépticos, una escuela de la filosofía griega, no estoica, pero en el cual entran Diógenes, entra también Empiricus, y entran otros estoicos, otros filósofos griegos que comparten ciertas enseñanzas estoicas. Entonces quiero ver qué puedo extraer de aquí. Estoy ahí con este libro. Y bueno, pues como casi para mí la estrella, después del manual de vida, es el Daily Stoic. El Daily Stoic es un libro de Ryan Holiday y Stephen Hasselman, donde creo que la han partido. Me parece un libro ultra completo, un libro que llevo leyendo una meditación al día. Son 366 meditaciones y empecé en finales de diciembre del 2018 y voy ya por el 25. Mañana empiezo el 26 de diciembre, estoy a punto de acabar. He diseccionado este libro, le he volcado los aprendizajes de este libro a un documento, y este libro también, lo que he aprendido de este libro también formará parte de mi proyecto filosófico, editorial. Y otro libro que añado, que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, es el libro de la sabiduría de la inseguridad de Alan Watts. Un libro que si quieres que alguien te vuele la cabeza, como decimos entre nuestros amigos, que te huele el peluquín, este es el libro. Alan Watts es brillante, un filósofo que mezcla enseñanzas estoicas, aunque él no lo quiera admitir, taoísta, fundamentalmente, budistas, y luego mezclado con la cultura occidental brillantemente. Es un mensaje para la era de la ansiedad. Estos son los libros que yo he leído. No sé si tengo alguno más escondido por aquí, pero no porque lo sabría. Y el resto lo he aplicado, como el experimento Vida Estoica, y desde que empecé en el estoicismo, desde 2017, todo esto que he ido aprendiendo de todos estos libros y de todo lo que he ido practicando y viendo, por ejemplo, también en los vídeos de School of Life sobre filosofía, y hay algunos sobre estoicismo, y también en los vídeos de Daily Stoic en el canal de YouTube. Estos los vídeos y todos los libros sobre estoicismo de los que he leído, que estoy leyendo, que leeré. Probablemente ahora voy a hacerme con el libro How to be a Stoic de Massimo Pigliucci, que entrevisté para mi podcast, y puedes encontrar la entrevista abajo y la transcripción en castellano gracias a Pepe García de El Estoico. También lo puedes encontrar abajo en la descripción del vídeo. Voy a hacerme con How to be a Stoic de Massimo,
y How to Have a Good Life. Sí, creo, cómo llevar una buena vida, ¿no? O cómo tener una buena vida, de Massimo y Sky Clary. Sky Clary es una profesora de filosofía que voy a entrevistar para el podcast, para Disrupt Everything, en abril. Así que también me voy a hacer con esos dos libros que realmente me interesan mucho. Así que gracias, persona anónima que no me acuerdo de tu nombre, por la pregunta, y espero que os haya servido. Si tenéis alguna pregunta sobre estos libros, si tenéis alguna pregunta de cualquier cosa que tenga que ver con lo que estamos compartiendo y sobre lo que estamos argumentando, por favor, hacerla y dejarla en los comentarios. Gracias y seguimos con la vida estoica, bailando con la fortuna.